A continuación, vamos a solucionar el problema 2.27 del libro de balance de materia y energía de Recleitis. Mi grupo está conformado por Edwin Cortés, Óscar Salazar y Daniela Villota. El ejercicio nos plantea que se va a producir café instantáneo de acuerdo pues a este diagrama cuantitativo. En el siguiente diagrama cuantitativo tenemos las siguientes unidades, que es el percolador, el mezclador, el secador por ciclón, la prensa, el secador y también el secador por espreado. Bueno, vamos a hablar sobre la explicación del proceso de secado del café. El café soluble o instantáneo es el polvo granulado que queda luego de que el extracto de café se le ha retirado el agua. Para producir café instantáneo se deben realizar cambios en la materia prima, los cuales podrían ser el tostado, la molienda y la extracción. En el proceso planteado en este punto se exponen distintas unidades. Entonces, el problema ya nos plantea el diagrama cuantitativo y de acuerdo al problema, pues tenemos las siguientes relaciones. La relación 1 es que la carga normal es de 1.2 libras de agua por libra de café. Y de igual manera, dice que podemos suponer que la razón entre los materiales solubles y el agua en las dos corrientes que salen del percolador es idéntica. Por eso tenemos esta relación 2. De igual manera, puede decirse del separador y de la prensa. Entonces, tenemos la relación del separador y de la prensa. Pues ya planteado el diagrama cuantitativo, tenemos la siguiente tabla de grados de libertad. En la unidad del percolador tenemos 3, en el mezclador con 3, en el separador por espreado con 1, el secador por ciclón con 1, en la prensa 2 y en el secador con 2. De igual manera, en el proceso nos queda con 2 y en el global con 6 grados de libertad. Entonces, el problema nos plantea lo siguiente. Con la información anterior y las composiciones indicadas, ¿está completamente especificado el problema? Pues de acuerdo a esto, pues se lo soluciona con la tabla de grados de libertad. Y de acuerdo a la tabla de grados de libertad, el problema no está completamente especificado, ya que el proceso tiene 2 grados de libertad, es decir, que está subespecificado. De igual manera, pues la unidad que nos queda con 1 es el secador por espreado, y si suponemos un flujo, de igual manera, pues va a quedar subespecificado. Así que quiere decir que no se la va a poder resolver. El segundo punto que nos plantea el problema es que se debe suponer que no nos interesan las corrientes 3, la corriente 4 y la corriente 5. De manera que es posible incorporar al percolador en una caja y al separador y al mezclador en una caja negra única. Nos dice que debemos calcular la proporción de soluciones recuperadas contra solubles perdidos en la corriente de descarga. Entonces, como no suponemos, vamos a suponer que no vamos a incorporar la corriente 3, ni la corriente 4, ni la corriente 5, pues nos va a quedar de la siguiente manera el diagrama cuantitativo. Va a entrar corriente 1 y la corriente 2 y va a salir la corriente 13 y la corriente 6. De acuerdo a este diagrama, obtuvimos la siguiente tabla de grados de libertad, quedándonos un número de variables independientes con 8, el número de balances de materia 3, flujos conocidos 0, las composiciones conocidas 2 y relaciones 1, que es la primera. Entonces, como nos queda la tabla de grados de libertad con 2, vamos a suponer un flujo, que va a ser el primer flujo, que nos va a dar igual a 1000 libras por hora. Este va a ser el que se lo supone. Entonces, de acuerdo pues a lo que se nos plantea, la unidad del percolador va a quedar en términos de una variable, como le indica pues la tabla de grados de libertad. Entonces nos va a quedar una ecuación que es solubles recuperados sobre solubles perdidos es igual a 0.35 por F13. La composición de solubles recuperados 0.35 por F13 y de solubles perdidos es de W6 de sólidos, no tenemos la composición por el flujo 6. Entonces, los balances nos quedan de la siguiente manera.
todo lo que entra es igual a lo que sale, por ende F1 más F2 es igual a F6 más F13. Como se supone el flujo, pues lo reemplazamos simplemente el valor, quedándonos 1000 más F2 es igual a F13 más F6. Vamos a hacer el balance para los solubles. Entonces, 1000 por W1 de sustancias solubles es igual a F6 por W6 de sustancias solubles más 0.35, que son las sustancias solubles que tenemos la composición, por F13, que es el flujo. Para el balance para el agua nos queda 1200, ya que de la relación 1 despejamos F2 y nos da el valor de 1200. Entonces 1200 para el agua es el flujo, no tenemos flujo en 1 porque no tenemos agua, es igual a... Entonces suponemos que si en el flujo 13, si la composición para las sustancias solubles es 0.35, para el agua tiene que ser 0.65, ya que eso suma 1 por el flujo 13, más, de igual manera, en el flujo 6, tenemos la composición de sustancias insolubles, que es de 0.2, entonces 1, que es todo, menos 0.2, menos las sustancias solubles, por F6. Entonces ya nos queda, y la de las sustancias insolubles, que es igual a, aquí la tenemos en la corriente 1, que es el flujo 1, por 1 menos W1 de sólidos es igual a 0.2 por F6. De esta manera quedan planteadas nuestras siguientes ecuaciones, quedando como la ecuación 1, la ecuación total, la ecuación 2 es la de sustancias solubles y la ecuación 3 es de las sustancias, es del agua, perdón, y queda para comprobar en las sustancias insolubles. Entonces, de la ecuación 1 vamos a despejar F6, quedándonos de la siguiente manera: F6 es igual a 2200 menos F13. Entonces, de la ecuación 3, observándola, pues vamos a mirar que tenemos esta parte de aquí, que es 0.8 menos W6 de sólidos, y a esta parte le vamos a aplicar ley distributiva. Entonces, aplicando ley distributiva, pasamos a multiplicar F6 a 0.8 y F6 a W6 de sólidos. Entonces, como F6 es igual a 2200 menos F13, lo vamos a reemplazar en esta parte de aquí. Entonces nos queda 1200 es igual a 0.65 por F13 más 0.8 por F6, pero lo vamos a sustituir por el valor que es 2200 menos F13, que lo colocamos acá, es menos W6 de sólidos por F6. Entonces, pues observamos de esta manera la ecuación como nos queda, y nuevamente vamos a aplicar ley distributiva a esta parte de aquí. Entonces, igualmente nos queda de la siguiente manera: 1200 es igual a 0.65 por F13 más 1760, que se multiplicó esto, menos 0.8 por F13 menos W6 de sólidos por F6. Entonces, como en la ecuación anterior, lo que necesitamos es encontrar este valor, vamos a despejar este valor. Entonces, despejado nos queda de la siguiente manera: W6 de sólidos por F6 es igual, pues aquí aplicamos, juntamos términos semejantes y nos quedó de la siguiente manera: 1760 menos 1200 menos 0.8 por F13 más 0.65 por F13 es igual a 560 menos 0.15 por F13. Entonces, este es el valor despejado de W6 de sólidos por F6. Entonces, como la ecuación planteada anteriormente era solubles recuperados sobre solubles perdidos, es igual a 0.35 por F13 sobre W6 de sólidos por F6, simplemente vamos a reemplazar el valor que obtuvimos despejando de la ecuación, que es 0.35 por F13 sobre 560 menos 0.15 por F13. Pues entonces la ecuación nos queda planteada de esta manera, y la respuesta pues queda en función de la incógnita F13, como podemos observar.